Doctor Ocaña, buenas tardes. Daniel Montalvo y Jorge Ñacato, te saludamos. Hola Daniel, Jorge, qué gusto estar con ustedes y buenas tardes con todas las personas que nos siguen a través de este medio. Arranquemos entonces con esto. eh, las propuestas, una de las que más quedó sonando luego del debate, más allá de la profundidad, la contundencia con la que haya sido hecha, sino por lo, podemos decir así, teatralizado con la que se hizo, fue la del candidato Víctor Arauz por el PID, que hablaba de una pena de muerte, establecer una pena de muerte, invocando que iba de ganar las elecciones, iba a citar a los presidentes de la región para decirles que en conjunto eh, quitemos las prohibiciones para restablecer la pena de muerte en el país. Arranquemos con eso, Paul. Es así de fácil. Se llama Dina Boluarte, le llama a Gustavo Petro, les llamará a Gabriel Boric y les dirá, oigan, panas, pongámonos de acuerdo y pidamos que me dejen restablecer la pena de muerte. Es así de fácil. Daniel, sin duda alguna, lo que ha propuesto el candidato es una locura jurídica, no solo porque iría contra nuestra Constitución, sino también con tratados internacionales y la convención que como país Ecuador tenemos firmado. De hecho, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a través de la a la opinión consultiva, perdón, 833, hace referencia a que se va a ir eliminando en los países que existan la pena de muerte. Pues sería absurdo jurídico que nuevamente se trate acá de imponer o de poner dentro de las normativas esta pena de muerte, tomando en cuenta que más bien el desarrollo del derecho en los diferentes países, no solo de América, sino de Europa, más bien el avance va a que se vaya disminuyendo donde existan o retirando donde existan esta pena de muerte o también la cadena perpetua. De hecho, en el sistema anglosajón, Daniel y Jorge, en el cual en algunos estados si existe esta pena, esta cadena perpetua, ya se lo está o ya se tiene la intención de irlos eliminando y todos estos van de la mano de los derechos humanos que nadie podría quitar la vida a otra persona y peor aún valerse de una norma para que exista esta pena de muerte. Jorge Ñacato le saluda, mi estimado doctor. Esto demostraría entonces que nuestros candidatos presidenciales que quieren llegar al Palacio Gubernamental o tienen ignorancia en nuestras leyes y normas constitucionales, así como instrumentos internacionales, o deliberadamente engañan al pueblo. ¿Qué considera usted, doctor? Mira, Jorge, yo considero que conocen la norma, conocen la ley, conocen la prohibición, conocen la imposibilidad de hacer estos cambios, pero como nuestro país ahora está sediento de eliminar la delincuencia o bajar los índices de delincuencia, toman como populismo penal estas ideas que arrojan, es más, en un debate, nada más por llamar la atención para conseguir votos, pero insisto, y con el respeto que se merecen, es un absurdo jurídico tratar, el solo pensar en que pueda existir nuevamente una pena de muerte acá en nuestro país. Y ahí uno se pregunta, vamos, empezamos por la más fuerte, vamos por las demás, ¿no? Ya nos adelantó algo de la cadena perpetua. Te pregunto, Paul, otra de las propuestas que se dieron en campaña y que podrían haber resultados llamativas es esto de que la obligatoriedad de que los presos trabajen para tener su alimento. Y uno dice, bueno, si es que le están costando al Estado, que al menos se ganen el pan. Así podemos razonar en una primera instancia. ¿Es eso posible? ¿O resulta que también es una propuesta de venta de humo? Mira, Daniel, más allá de que fuera una buena idea, yo primero partiría por no tener el abuso de la prisión preventiva.
en nuestro país y hemos sido condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por varias ocasiones por este abuso a la prisión preventiva. Más allá de que, en efecto, muchas de las personas que han sido condenadas tengan que pagar su pena. Ahora bien, ¿esto qué implica, Daniel? Que en el ilógico que se determina o que se pretende que todas las personas puedan llegar a tener las penas, que obvio está reducidas en su, o perdón, que pagadas en un centro de rehabilitación y que para ello tengan que trabajar para que sean suplidos su parte alimenticia. Obviamente eso está o es una obligación estatal, porque caso contrario, posiblemente tendríamos en los centros de rehabilitación personas que por no tener esa posibilidad de trabajar por cualquier cosa que pueda suceder, cualquier circunstancia, estaríamos con muertes en los centros de rehabilitación. Y valga decirlo que las PPL, es decir, las personas privadas de libertad, el momento que entran en los centros de rehabilitación, es obligación estatal el cuidado de ellos. Por eso es que cuando han existido estas matanzas en las cárceles, en los centros de rehabilitación, se podría considerar una pena de muerte de facto. ¿Por qué lo digo ello, estimado Daniel y Jorge? Porque muchos de ellos que ingresaron a la cárcel con prisión preventiva, con posiblemente una orden de aprehensión por el pago o no pago, más bien dicho, de alimentos o incluso por accidentes de tránsito, fueron asesinados en los centros de rehabilitación. ¿Y qué nos va a traer como consecuencia eso a futuro? Es que estas personas, los familiares, obviamente, vayan a cortes internacionales a pedir la indemnización que será traducida al Estado ecuatoriano y a su vez, a todos los ecuatorianos que pagamos los impuestos. Entonces, no se puede determinar o dar ideas en que el Estado no esté en el deber de proteger a estas personas privadas de libertad. Doctor Ocaña, hay otros candidatos que hablan permanentemente de endurecimiento de penas para combatir al crimen organizado, muy en particular. ¿Esto también cae en populismo penal en su consideración, doctor? Mire, Jorge, de hecho, cuando hicieron las reformas al Código Orgánico Integral Penal, me refiero a las últimas, donde se incrementaron las penas, porque así lo había dicho en la consulta que se realizó el presidente Daniel Noboa, Ujú. nosotros fuimos, hablo como gremio, nosotros fuimos uno de los críticos. ¿Por qué críticos? Porque se ha aumentado la pena en algunos casos casi hasta un 333%. Mire el caso que estamos pasando actualmente, que es de conocimiento público, sobre el abogado Osvaldo Trujillo, donde se lo procesa por el porte de armas. Este delito antes era sancionado de 6 meses a un año. Hoy por hoy está de 19 a 22 años. Entonces, este incremento de pena que ha sido desmedido, a mi criterio, por populismo penal, pero no tiene debajo una razón de ser o un estudio donde indique que el aumento de penas baja la delincuencia en una sociedad. De hecho, en otros países que sí existe estos estudios por criminólogos, ¿no es cierto? Ellos han dicho que el incrementar la pena, el subir las penas de los delitos, en ninguno de los casos ha bajado el índice de criminalidad en dichas sociedades. Esto implica que, muy posiblemente, el incremento de penas únicamente sea llamado por o tenga que ver con el populismo penal. Entonces, claro, yo político digo, voy a incrementar las penas y con esto voy a bajar la delincuencia, es algo falso. ¿Por qué? Más bien la forma en que se bajan las penas es cuando existe mejor salud, mejor educación, cuando las personas que están privadas de libertad tienen realmente una rehabilitación social, lo que lamentablemente en nuestro país no existe. ¿Por qué? De hecho, las personas que han sido privadas de libertad y que han ido a los centros de rehabilitación más bien van a universidades para perfeccionar en actos delictivos y eso es lo que no debe suceder. De hecho, valga decirlo, las personas que han sido privadas de libertad y que al siguiente día, es decir, en el día que ya haya cumplido su pena y tenga que salir, ni siquiera tiene ese enlace entre estar privado de libertad a pasar a ser libre. Es decir, considero yo que debería haber una fase intermedia entre ellos
donde realmente se rehabilite a la persona que ha cometido un delito y que está pagando una pena o que ha pagado una pena, para que esa rehabilitación le permita que nuevamente pueda integrarse a la sociedad. Caso contrario, estamos viendo como basura humana, nada más que entran en los centros de rehabilitación y que tengan que salir cuando tengan que hacerlo. Son descartables. Doctor, ha surgido recientemente un debate y voy a citar un artículo de la colega Sofía Montoya de Radio Pichincha, que da cuenta de que el Pacto por la Niñez y Adolescencia manifestó su rechazo al comité organizador del debate presidencial debido a que la primera pregunta con la que se abrió esto estigmatizaba y criminalizaba a las infancias. Dice así: según Efraín Soria, miembro coordinador del pacto, el formato del debate y en particular una de las preguntas planteadas sobre la criminalización de niños y adolescentes fueron violentas y desacertadas. Tuvimos ahí a los candidatos en la primera franja diciendo o aclarando desde sus posiciones cuál para ellos debería ser la edad de criminalización o de la edad de imputabilidad penal para un menor de edad. ¿Coincide usted con este criterio? Miren, primero hay que establecer claramente los términos, porque cuando hablamos de inimputabilidad penal, estamos hablando de niños, ¿no es cierto? Ellos son los inimputables, pero quienes son adolescentes ya son procesados o pueden ser procesados y obviamente ser sancionados. Lo que está claro allí es que la sanción que reciben es muy diferente a la que puede recibir una persona mayor de edad. Pero eso no implica a que no estén siendo sancionados o que no tengan una condena, sea en multas, sea en algunos trabajos sociales y demás, de acuerdo al delito que se cometa. También hay que decirlo que lamentablemente los grupos de delincuencia organizada están tomando a estos adolescentes para que sean ellos quienes cometan los delitos. Y eso hace que nuestro país esté tan ensangrentado como lo vivimos últimamente. Entonces, obviamente eso va a reflejar que necesariamente vamos a tener que hacer un estudio, ¿no es cierto?, sobre cuáles serían las consecuencias de poder sancionar a las personas menores de edad, es decir, mayores de 14 años, ¿no es cierto?, cuando hayan cometido un delito. ¿Y cuál sería la consecuencia positiva o negativa que dejaría el que estén privados de libertad? Porque si regreso a lo que indiqué, estimado Daniel y Jorge, estamos hablando de que van a entrar a un centro de rehabilitación para perfeccionarse más bien en temas delincuenciales, cuando la idea es que más bien se rehabiliten, sean las personas adultas o sean los adolescentes. Porque caso contrario vamos a tener mañana un estado de barbarie aquí, donde todo es delito y por un lado o por el otro vamos a tener un estado de policía, que así se lo conoce en la dogmática penal, es decir, vamos a tener o se está buscando tener policías y militares en cada esquina cuando nadie podría ser controlado en esa forma. ¿Por qué? Porque todos estamos a la expectativa, ¿no es cierto? Y tenemos como objetivo que podamos desenvolvernos de manera libre sin que tengamos los ojos encima de qué es lo que estamos haciendo y que si eso es delito o no es delito. Entonces, para allá vea más bien las reformas de leyes donde se debe tomar en cuenta tanto a criminólogos, expertos en criminología, así como también abogados en libre ejercicio profesional, pero por supuesto también a la parte académica, donde estén docentes que nos puedan ilustrar o puedan ilustrar a los asambleístas para que dichas reformas tengan por lo menos años de vida, no lo que ha venido pasando con el Código Orgánico Integral Penal que salió o nació o fue establecido desde agosto del 2014 y hasta la presente fecha vemos cómo ha sido reformado cada vez y cuando. Doctor Ocaña, a nivel de norma legal, es decir, de legislación, ¿qué cambios podrían surtir efecto efectivo, eficaz para combatir al crimen organizado? Mire, yo pienso que en efecto está la norma allí. Tenemos un código orgánico integral penal que tiene la parte sustantiva y adjetiva, es decir, la sanción y la parte procesal, donde de una u otra manera está establecido las reglas del juego. El hecho de que se incrementen las penas en ningún momento, a mi criterio, va a reducir o va a bajar el índice de criminalidad, sino más bien es que los operadores de justicia tengan a rajatabla o lo hagan a rajatabla lo que está en la norma.
Pero ¿qué tenemos también? Y hay que decirlo porque no podemos tapar el sol con un dedo. Y es que tenemos actos de corrupción en el sistema judicial y que hoy por hoy lo sabemos y que están expuestos. Pero, por el otro lado, como Consejo de la Judicatura, como parte del sistema judicial, no buscamos las soluciones para ello. Soluciones de estas que, por un lado, debería ser la educación en las escuelas y colegios y en el sentido o en el tema referente a los abogados en las aulas universitarias, donde formemos de buena manera a los abogados que en futuro van a ser quienes lideren todos los procesos, sea como actores o sea como defensa en los diferentes procesos. Doctor, precisamente en una parte del comentario en esta tarde analizábamos lo que viene ocurriendo con los denominados procesos abreviados. ¿Cree usted que se debe limitar la posibilidad de que alguien diga, sí, sí, yo soy culpable en un proceso que, por ejemplo, pretende establecer una red de corrupción? ¿O está bien, por ejemplo, que Mayra Salazar o Javier Muñoz, pese a toda la historia que la Fiscalía nos contó durante meses, los chats de Mayra Salazar, los audios de Javier Muñoz y todo lo que nos contaron en torno a estos casos, metástasis, purga, plaga y todos los nombres que les pusieron, y luego resulta que, no, se acogió a la cooperación eficaz, que es otra figura, ¿no? No hay que confundir proceso abreviado con cooperación eficaz, pero en ambos casos el resultado casi es el mismo, condenas reducidas. Le pregunto, doctor, ¿hasta qué punto en este tipo de delitos eso resulta conveniente para una persecución o para una selectividad en la aplicación de justicia? Mire, Daniel, yo considero que es un deber mal copiado que lo hacemos desde el sistema anglosajón, donde en efecto existen estos procedimientos abreviados con el fin de tener una economía procesal. Pero detrás de esta economía procesal a la que se hace referencia con una sanción, también está poder recuperar dineros. Para ello se realiza estas diferentes instituciones como procedimiento abreviado. Pero acá tenemos un procedimiento abreviado donde en efecto asumo el hecho fáctico, tengo una sanción reducida, pero ¿y los dineros o la multa que puede establecer? En ninguno de los casos tenemos ello. Y a eso es lo que debería posiblemente realizarse algunas reformas referente al Código Orgánico Integral Penal, porque mucha gente, si bien es cierto, puede asustarse por la sanción en la pena, pero más les va a pegar en el sistema económico. Cuando se afecta el bolsillo, ahí hay también una prevención, por un lado. Por otro lado, estamos hablando también de la cooperación eficaz, que la cooperación eficaz es una institución jurídica donde se indica o se presume que yo, que estoy siendo procesado, entrego información a Fiscalía para que ésta sea corroborada, verificada y de hecho se entendería que es una información cierta. Pero ¿qué tenemos acá? Que se han sometido a cooperación eficaz donde dan cierta información, pero esta, en muchos casos, la gran mayoría, considero yo, ha sido comprobada o verificada, no solo con otros elementos probatorios, llámese los chats, llámese prueba documental, llámese intervención de llamadas, pero en otros de los casos simplemente se ha dejado al libre albedrío de lo que ha dicho tal o cual persona, tal o cual testimonio anticipado a través de esta cooperación eficaz y no ha sido corroborado. El Pero a pesar cuaderno de de que los se rebaja la Avengers. pena, y a pesar de ello, otras personas que han sido nombradas son procesadas y se tiene únicamente este elemento probatorio, lo cual no tiene un nexo causal para que hayan sido condenados. Con eso me quedo por mi parte. Doctor, le queremos agradecer por el tiempo ofrecido a este servicio informativo. Hasta una próxima oportunidad. Buena tarde y buena noche, doctor. Igualmente, Jorge, Daniel, un saludo a ustedes.